comisión. Apenas ayer en la noche aterrizó por acá en Tijuana y pues aprovechamos para que nos pueda saludar. Brevísimamente, buen día a todos. Aquí estoy para acompañarlos. Me alegra verlos, saber que detrás de cada uno de ustedes hay un trabajo pastoral, unos continuando a sus predecesores, otros quizá reforzando, arrancando, cada quien trae su historia propia. Agradezco la presencia de los animadores en las provincias, que es el intento de la conferencia episcopal para ver si logramos que las provincias funcionemos. Hay muchas incógnitas, ustedes también las sufren, nosotros también, así que juntamos los sufrimientos, las esperanzas y confiamos en que eso se vaya resolviendo. E igual ya ven que todo el intento de hacer que las conferencias episcopales tengan mayor personalidad, incluso jurídica, vamos lentos. Ayer no había artículos del Vaticano en pro, en contra de ese asunto, quién sabe en qué vaya a parar. Estamos en un momento interesante de la historia de la Iglesia, pero el interés a veces causa cierto escozor, que es normal. Aquí estamos, yo estoy a sus órdenes. Agradezco a los de Tijuana que nos han recibido, todo lo que ustedes están experimentando aquí, con la ayuda de la comisión, el padre Javier a la cabeza. Agradezco mucho, padre. Ya saludé telefónicamente a todos los obispos, pero nos falta verlos. Agradezco a todos su participación, igual a los ponentes y a los que vienen a compartir su experiencia, la conciencia viva aquí, dinosaurica de más de alguno, pero ustedes son aprendices de dinosaurios, no se preocupen. Sí, pues vamos a escuchar, estamos ya aquí, estamos pendientes de los labios aquí de Montejano. Gracias a todos, con permiso. Como pues ya les habíamos comentado desde el primer día, hoy retomamos solamente con un tema iluminador, precisamente con la temática de los límites y alcances, ya no de la comisión en general. Ahorita vamos bajando ya a nivel de las dimensiones. ¿Cuáles son los ámbitos de competencia? ¿Qué es por retomar el ser y quehacer de las dimensiones en cuanto parte de la Comisión de Pastoral Litúrgica en sus diferentes ámbitos? Es el tema que ya nos desarrollará el padre Jesús María Sánchez Montejano, también especialista en Sagrada Liturgia, es mi perito de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, entre otras tantas actividades como docente y director en la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis en otro tiempo. Entonces es el que nos acompañará con este momento para después irnos otra vez a trabajar a nivel de taller. Pues, Padre Jesús María, bienvenido. Le damos un aplauso de bienvenida al taller. Muy buenos días a todos. Bueno, en términos generales van a tener al mismo tiempo que voy dando la exposición, va a estar pasando aquí, y esto mismo se les va a entregar fotocopias más adelante en el transcurso de la mañana, y tendrán la copia de esta plática. Para poder ver los límites y alcances de las dimensiones, necesariamente tendríamos que empezar por límites de alcances de la misma comisión y de lo que la liturgia se propone. Es que me dice Camín que para acá, que para allá, que no sé qué, para dónde, adelante o atrás. Adelante, que me acerque más. A ver, vamos a ver cuál micrófono. A ver ahí está bien. Bien. Decíamos pues que para poder ver lo que hacen las comisiones, que realmente es ejecutar y llevar a cabo y promover, etcétera, etcétera,
Tenemos que ver necesariamente lo que es la comisión, eso no lo podemos pasar. Ya hablamos qué es una comisión, qué es la pastoral, cuáles son las situaciones que hay que vivir hoy, según nos propusieron los padres anteriores, y cómo se llegó a esto. En términos universales, el alcance de la comisión de liturgia es, en primer lugar, estar al servicio de o prestar su ministerio al Señor Jesús, cabeza invisible de la Iglesia y sumo y eterno sacerdote, y al ejercicio de su obra de redención. Yo creo que son dos aspectos que, sea comisión o dimensión, tenemos que tener muy presente. Si olvidamos que el Señor es el centro de toda la actividad litúrgica, ya le dimos en la torre, ¿verdad? Porque es como ser administradores de algo que no es nuestro, apropiarnos de ello, según aquella parábola que recordarán de los viñadores homicidas, ¿verdad? Realizada específicamente bajo los signos, el primero de ellos de la Iglesia, como signo de la presencia continuada del obrar redentor de Cristo en la historia, y luego de los sacramentos que el Señor le confió, bajo cuyo velo está presente a su Iglesia y en el mundo, y que actualizan su misterio redentor en la historia, para que bajo el signo de la Iglesia los hombres redimidos por Cristo del pecado y de la muerte se congreguen en la unidad de los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Cualquier acción de comisión, dimensión, lo que quieran, tiene este objetivo. Debe tener este objetivo y no puede olvidar este objetivo. Y luego, en segundo lugar, estar al servicio de o prestar su ministerio a su cuerpo, que es la Iglesia, a la que son incorporadas las personas redimidas mediante el bautismo, por el que pasan a ser linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Por qué es importante esto? Porque otra vez toda acción de comisión o dimensión va dirigida a la realización del sacerdocio bautismal de los fieles, pero no solamente como un hecho que tenemos que saber, como una conciencia que cada bautizado necesita llegar a tener, de que está ejerciendo su sacerdocio. Ayer Manuel nos ponía ejemplos, ¿no?, de gente que le decía, es que yo no participo en nada en la liturgia. Pues ¿cómo no? Estás respondiendo, estás cantando, estás siendo parte de la asamblea, estás ejerciendo tu ministerio, tu sacerdocio bautismal. Y esta conciencia necesita acrecentarse para anunciar, celebrar, contemplar y proyectar en su vida y en su historia las maravillas de Dios Salvador y Redentor mediante el ejercicio de su sacerdocio bautismal a través de una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Perdón, allá hay un error. Las iglesias en este campo tienen la misión y el deber de colaborar con la sede apostólica. Vamos a ver un poquito más adelante esto, porque es algo que ya metidos en nuestra comisión de dimensión fácilmente se nos olvida. ¿Verdad que la sede apostólica queda allá del otro lado del Atlántico? Entonces, un poquito lejos. Y sin embargo, el deber, la misión de colaborar con la sede apostólica en la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia, promoviendo la educación litúrgica y la participación activa mediante un proceso de reforma constante impulsada por ella, para que aquellas partes que no son de institución divina, sino que están sujetas a cambio, se adecúen, se adapten y se pongan al alcance del genio de cada pueblo, de sus culturas y de las nuevas generaciones urbanas y no urbanas, y de las etapas de crecimiento como de madurez de los miembros del cuerpo de Cristo, tomando muy en cuenta a los más pequeños, los desaventajados, los enfermos y los más olvidados para el mundo. Esta frase me parece fundamental, porque en un momento dado, si habláramos de celebración litúrgica, ¿dónde quedan los sordomudos? ¿Dónde quedan los no escolarizados? ¿Dónde quedan los que no oyen bien por edad? ¿Dónde quedan los infantes? ¿Dónde quedan los enfermos?
aún en el arte, la arquitectura litúrgica, tener presente que tenemos gente con silla de ruedas, con bastón, con muletas, con no sé qué, un lugar importante, el mismo, la prenotanda de la unción a los enfermos. Yo me encargo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿verdad? Insiste constantemente en darle un lugar en la plegaria, en la oración a los enfermos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de ello? ¿Dónde está la celebración de los enfermos en las diócesis? ¿Cómo se toma en cuenta a los discapacitados? Ahora dicen capacidades diferentes, pues. Cuando se construye una iglesia, cuando se le ponen las gradas, ¿dónde los vamos a colocar? Cuando se hace el sonido. ¿Dónde? En el mismo arte está mencionada la acción redentora de Cristo con los enfermos. Por eso les digo que este punto es básico. Y básico porque nos olvidamos incluso, o sea, fuimos capaces. Yo cuando oía eso de que, por ahí hubo una moda, ¿no? De que la constitución litúrgica estaba superada y que oye, tantos pueblos indígenas en los que nunca se nos ocurrió pensar cuando se inició la reforma aquí en México. Pensar que tenían que hablar náhuatl, una liturgia náhuatl, en mentalidad náhuatl, con arquitectura náhuatl. Porque hay pueblos enteros náhuatl en la sierra, ahora con las carreteras pues ya estamos dando cuenta. Pues si antes no nos dábamos cuenta. Existía la frase bajar a los indios del Cerro Tamborazo. Es un poquito ofensivo el día, pero es que no nos entra en la cabeza, no nos entra en la reforma, en las dimensiones. Los tenemos en cuenta, todo este proceso de enculturación del cual seguiremos hablando, hasta que la liturgia sea para cada miembro, hasta el último miembro del pueblo de Dios, verdadera culminación y fuente de su vida bautismal, de los esfuerzos de desarrollo de las sociedades y de los acontecimientos históricos de las naciones. Incluso hasta que la liturgia es el lugar desde el cual se pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y se fortalezca lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia, Sacrosanctum Concilium. Dos perspectivas que como comisiones y dimensiones deberíamos tener aquí, como fariseos, colgados enfrente, letrerito, ¿verdad? Tenemos que llegar a contribuir a la unión de cuantos creen en Cristo, aunque no sean católicos. Y tenemos que contribuir a todo lo que sirve para invitar a los hombres al seno de la Iglesia, aunque sean musulmanes. Y no que los musulmanes acaben invitando a los católicos, como sucede en Europa y en América, al seno del islamismo. Nosotros escribimos el documento y ellos lo pusieron en práctica. Sus límites los señala la misma constitución de la Sagrada Liturgia al mencionar que Cristo envió también a sus apóstoles y a la Iglesia, que les confiaba la actividad profética de predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, como también a proclamar a los no creyentes, el mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Así como a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia, debe prepararlos para los sacramentos, enseñarles a cumplir lo que mandó Cristo y estimularlos a toda clase de obras de caridad, de piedad, como dice el Sacrosanctum Concilium 12, y al apostolado, como dice la Apostólica Malcositatem, para que se ponga de manifiesto que los fieles sin ser de este mundo son luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. Actividades de la Iglesia que continúan otras actividades que extienden el reino de Dios en ambientes distintos al de la liturgia, pero que culminan y se alimentan en ella. Cuando yo pienso en todo esto, no pienso solamente en la sola presidencia, ¿verdad?, sino precisamente en todas aquellas personas que pertenecen a todos estos diferentes niveles de la Iglesia y que entran en la liturgia, y a cómo los signos litúrgicos, los símbolos del arte litúrgico, de la arquitectura al servicio de la liturgia, de la misma música,
necesitan urgentemente contribuir a estas realidades para que sean culmen y fuente de inspiración de la vida cristiana. Ahora bien, la reglamentación de la Sagrada Liturgia, esto es muy importante, es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica, Sacrosanctum Concilium 22.1. Y de repente nos asalta la duda, ¿no? Oye, ¿por qué Roma tiene que estar decidiendo por mí? ¿Por qué todo tiene que ir a Roma? Y a veces como que sentimos y nos damos cuenta en algunas circunstancias que a Roma le cuesta trabajo entender otras culturas, otras realidades, ok. Pero en ella radica la autoridad para llevar a cabo la reforma, el fomento, los principios para la educación tanto del clero como de los fieles, la participación activa y la inculturación de la liturgia. A ella compete en primer lugar esta responsabilidad, pues ella creó en 1587 la Sagrada Congregación de Ritos para vigilar la vida litúrgica de la Iglesia. Es ella quien asume bajo el pontificado de Pío X en 1903 las iniciativas del movimiento de renovación litúrgica, impulsando la reforma del rito romano mediante la reforma del oficio divino y la disciplina de los sacramentos. O sea, del oficio divino y también de la disciplina de los sacramentos. No sé si tengan presente que fue precisamente Pío X quien impulsó la comunión de los niños, que todavía no estaba ahí medio perdido en el espacio, ¿verdad? Es ella quien continúa bajo los siguientes pontificados las iniciativas de reforma y renovación que comenzaron a aplicarse bajo el pontificado de Pío XII y preparó desde aquel pontificado y bajo Juan XXIII el material necesario para impulsar la reforma de la liturgia a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II. O sea, no fueron nuestras comisiones, no fueron nuestras dimensiones, no fuimos nosotros, no fue nuestro episcopado, la Santa Sede. Claro, consultando las inquietudes del episcopado, las inquietudes de los laicos, pero ella recoge toda esa experiencia, impulsa toda esa reforma, le compete por lo tanto la autoridad para decir place o no place. Es también la sede apostólica, por lo tanto, la responsable de darle seguimiento a esta reforma en la Iglesia Universal. Aún así, en virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases legítimamente constituidos. Sacrosanctum Concilium 22. Refiriéndose aquí la constitución litúrgica a las conferencias episcopales, dándose así un paso trascendental y de gran responsabilidad en la Iglesia, que busca al mismo tiempo que, conservando la tradición auténtica de la Iglesia, tenga también lugar el legítimo progreso, haciendo a todos partícipes de la obra redentora que Cristo realiza por medio de la Iglesia y la liturgia, mediante una participación plena, consciente, activa y comunitaria en ella, desde su historia y su cultura, sobre todo en tierras de misión más allá del mundo mediterráneo y occidentalizado. Si hubo una reforma fue pensando en las tierras de misión, que fueron los episcopados que más entusiasmados estaban por la reforma. El encuentro con los bautizados en Cristo, y fue un aspecto que todavía no nos acaba de entrar. A lo mejor nos falta que haya más protestantes en México para que nos preocupemos por eso, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Y buscando la unidad de cuantos creen en Cristo. Y para ello establece las normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Misión de las dimensiones y de las comisiones. Una misión que no hay que olvidar: adaptación, inculturación. Sea cual sea el nivel en el que estamos. Y yo pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México, con esa multiplicidad de expresiones culturales, con esa sofisticada riqueza de expresiones, mentalidades que confluyen en ella, pues es difícil la pastoral litúrgica ahí, ¿verdad? Porque no es lo mismo celebrar en Polanco que celebrar en La Merced. No es lo mismo celebrar en Iztapalapa que celebrar en Satélite.
Bueno, ya no es la Ciudad de México, pero pues como si fuera. No es lo mismo celebrar en Azcapotzalco, la vicaría donde yo estoy, que celebrar en la, no sé, sexta vicaría o quinta vicaría, Zapolanco, tantas expresiones, tanto que hacer para las dimensiones y comisiones, las comisiones de la diócesis en este caso, ¿no? Y para ello establece las normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, que creo conviene recordar, ya que es bajo estas normas como estamos llamados a colaborar, quienes colaboremos con la Comisión Episcopal de Liturgia en sus diferentes dimensiones. Y recordamos las normas, que me parecen fundamentales para poder trabajar en cualquiera de estas áreas. La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención hace poco, el padre Sedano nos hizo el favor de invitarnos a Oaxaca. Llegamos al convento de Yanhuitlán. Estuvimos leyendo algo de la historia en las exposiciones que están ahí, que explican la presencia del convento. Estos padres dominicos tuvieron el atrevimiento de construir su convento sobre el centro ceremonial de Yanhuitlán. Y uno dice, bueno, ¿cómo le hicieron? Nos hubieran matado si lo hubieran hecho de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué es importante este relato? Los padres dominicos se tomaron 10 años. 10 años desde que llegaron hasta que pusieron la primera piedra de su convento, estudiando el lenguaje, las costumbres, la alimentación, el modo de pensar, el modo de ser. Y una vez que entendieron algo de cómo pensaban, comían, vivían, reaccionaban, convivían y organizaban, empezaron a convencerlos de la bondad de la fe. 10 años. ¿Nosotros cuántos años nos tomamos para adaptar algo, para adecuar alguna cosa? ¿Cuántos años le damos seguimiento a una misión para que nuestra comisión, sea cual sea, pueda realmente expresar la fe del pueblo que está celebrando? Qué importante es esto. Por eso, la Iglesia no pretende una rígida uniformidad. Y aquí en México eso se vivió en muchos lados, no en todos. En muchos lados se vivió. Y luego dice, estudia con simpatía y si puede conserva íntegro lo que las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores. Y aún a veces lo ocupa en la misma liturgia con tal que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Cosa que lograron estos misioneros. Bueno, no solo hay los agustinos en la zona de Veracruz y de Puebla, los franciscanos al principio, después no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Y otros, aquí en México, de esto hay experiencias aquí en México. El relato de las cosas de las indias se me fue el nombre. Uno de los primeros franciscanos, ¿no? De Sahagún, precisamente, muchas gracias. Es todo un estudio de la mentalidad, del modo de ser, de cómo pensaron, el diálogo con los sabios, a ver qué tenían en la cabeza y cómo transmitirles la fe. Y aunque no estemos en los principios de la invasión hispánica, de la cultura, de la evangelización de América, hay muchos rincones de nuestra patria, de nuestras naciones, que todavía necesitan ese empeño que las comisiones necesitan realizar. Al revisar los libros litúrgicos número 38, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas en los diversos grupos, regiones, pueblos, especialmente en las misiones, y se tendrá esto en cuenta oportunamente al establecer la estructura de los ritos y rúbricas. Corresponderá a la competente autoridad eclesiástica territorial, dígase la CEMPADI, ¿verdad?, de que se habla del artículo 22,
párrafo 2, determina estas adaptaciones dentro de los límites establecidos en las ediciones típicas de libros litúrgicos, sobre todo en el autocambio, la administración de los sacramentos, de los sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música y artes sagrados, siempre de conformidad con las normas fundamentales contenidas en esta Constitución. 40. Sin embargo, todavía más allá, en ciertos lugares y circunstancias urge una adaptación más profunda a la liturgia, lo cual implica mayores dificultades. Por tanto, la competente autoridad eclesiástica territorial, CENPALI, considerará con solicitud y prudencia los elementos que se pueden tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias se propondrán a la sede apostólica, de donde venga, si es la comisión diocesana, dimensión provincial, ¿verdad?, o nacional. Para que la adaptación se realice con la necesaria cautela, si es preciso, la sede apostólica concederá a la misma autoridad eclesiástica, a la CENPALI, la facultad de permitir y dirigir las experiencias previas necesarias en algunos grupos preparados para ello y por un tiempo determinado. Como las leyes litúrgicas suelen presentar dificultades especiales en cuanto a la adaptación, sobre todo en las misiones, en México no estamos exentos, al elaborarlas se empleará la colaboración de hombres peritos en la cuestión de que se trata. Y en este punto yo creo que nuestra labor como comisiones o dimensiones no es solamente aquella de aportar o animar o qué sé yo. También es de buscar vocaciones para esto. Algo que a veces no pensamos. Nos constituimos en los que dirigen, los que participan, los que animan, los que proponen. ¿Y quién va a seguirte? ¿Quién sigue? Después de ti, ¿quién sigue? ¿A quién estás formando? ¿A quién estás buscando? Esto es importantísimo. No tenemos peritos en todo, vamos. Ahorita unas grandes dificultades en encontrar peritos en latín. ¿Y quién está preocupado por eso? Peritos en antropología en México, urge peritos en antropología con perspectiva litúrgica. ¿Qué estamos haciendo por eso? En lenguas. México tiene una variedad de lenguas impresionante y con mucha más gente de la que nos imaginamos. ¿Qué estamos haciendo por eso? Se está proponiendo un misal en náhuatl. ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuántos les gusta que estén trabajando en eso? Ahí está una misión, un alcance que tenemos que lograr. Bajo estos principios y normas, la CENPALI, en el 2013, establece la identidad de la Comisión de Liturgia bajo los siguientes términos. Muchos se han preguntado, ¿por qué desde el 2013? Bueno, se acordarán, vino el Papa, la conferencia episcopal tuvo que posponer algunas actividades como elección de etcétera. No se ha podido reunir la nueva mesa directiva para establecer esto, entonces tomamos desde el 2013. Perdón, porque en sus hojas aparecen los comisionados anteriores, no los nuevos. En las hojas que les van a dar aparece todo lo que está aquí. Estoy comentando lo que ustedes quieren, porque esa lectura la pueden hacer ustedes. Dice la CENPALI: la Comisión de Pastoral Litúrgica, número 1, es un organismo de colegialidad episcopal y comunión de iglesias. La autoridad territorial, la autoridad eclesiástica. La misión es de los obispos, a quienes yo creo no solamente hay que cuestionar, sino también hay que ayudarles, pues, impulsarlos, casi diría yo, con todo respeto al señor obispo que está aquí presente, presionarlos. Oiga, señor obispo, urge esto, ¿y qué no se ha dado usted cuenta lo que hace falta esto? Con las dificultades que podamos tener y que hemos comentado aquí algunos de nosotros, son ellos quienes tienen que hacerlo. Y a nosotros nos toca la difícil tarea de estar ahí como piedrita en el zapato,
piedrita en el zapato. No es un papel tan agradable, pues, pero si estamos siguiendo a Cristo, el siervo del Señor, y que da su vida por nosotros, el que aguanta trancazos y cosas para poder darnos la salvación, pues ni modo, nos toca seguir al Maestro. Y en el campo de la liturgia principalmente, a veces el más atacado. 2. Para ministerio del culto o la pastoral litúrgica con sus 5 dimensiones afines. La pastoral litúrgica de celebraciones litúrgicas o culto divino y sacramentos. La pastoral de la música litúrgica o música al servicio de la liturgia, como nos proponía ya el doctor Sedano. El cuidado de los bienes culturales de la iglesia y artes litúrgicos. O sea, todo lo que, y no solamente lo que ya hay, ¿verdad?, sino el punto todavía más importante y difícil, porque la verdad es que en México seguimos construyendo iglesias sin ton y son. A este propósito, el otro día, precisamente andando por Oaxaca, me llamó mucho la atención una iglesia construida al estilo de las casas de la sierra, con varitas. La iglesia estaba sólida, lo que es la iglesia en sí no, pero todo lo demás está construido con varitas, pero con técnica moderna, no, totalmente moderna. Se vio que ahí metió mano un arquitecto, ¿no? ¿Cuántas veces hace falta esto? ¿Cuántas veces hace falta esto? Porque algunos sabrán o sabremos de arquitectura, pero pocos, eso no. ¿Cuánta falta hace poder meter en la Comisión de Arte Sacro y convencer a arquitectos que conozcan, entiendan lo que se está al servicio del misterio? Los planes son muy bonitos, pero hay acciones que son humanas y necesarias y a veces yo sí creo que como que se nos van, ¿no? O sea, tenemos un plan maravilloso y a lo mejor el obispo nos hace caso, nos apoya. Oye, pero convéncete a un arquitecto que de veras entienda de qué se trata, celebrar el misterio. Y entonces meta mano y haga una obra de construcción que exprese con la mentalidad de esa región el misterio divino que se está celebrando, para que sea íntegro. Ya no se diga en el campo de la música. Allí estamos, pero de la cachetada. Y eso lo puedo decir yo porque doy clases en la Universidad Pontificia, en el diplomado de música sacra. Y la primera queja de los alumnos después del primer semestre es: padre, es que los padres no nos quieren. No, es que tú ya sabes, ya vas a venir a decir, no te quiero ver aquí. O, mira, mejor canta lo que canta la gente, no te... A ver, como si el pueblo de Dios, todo entero, ¿verdad?, saliera de la Escuela Nacional de Música sabiendo distinguir cómo expresar mejor la música y el canto, ¿no? Pues no. Seguimos con el escrito. Entonces, la Comisión de Pastoral es un organismo de colegialidad para el Ministerio del Culto como un servicio de animación. Y no entendamos solo la animación litúrgica. Anima a arquitectos y fórmalos. Anima a músicos y fórmalos. Anima a antropólogos y fórmalos. Anima a la viejita de la piedad popular y fórmala para que su piedad sea auténtica y encuentre en la liturgia su fuente y su culminación. Y no acabe diciendo que lo más bonito es llevar en procesión a la Virgen del Carmen. Bueno, sí, hay que llevarla en procesión, pero esa procesión se inspira en algo y tiene su fuente en algo y tiene que culminar en algo que se llama liturgia. Animación, en ese sentido mucho más amplio. Intercambio. Una de las cosas que tenemos que confesar que nos cuesta más trabajo es el intercambio. De veras. Hasta con los clérigos de la propia diócesis, ¿no? Vamos a reunirnos a discutir. ¿Qué vamos a discutir? No. Yo te prendo el internet y ahí en la pantalla nos comunicamos. Yo te digo que quiero, te mando mi escrito y santa paz. Intercambio. No virtual. Iluminación. La teología, desde la teología del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
y subsidiariedad, que va a parar en la famosa transversalidad. ¿Cómo hace falta, por ejemplo, en ese sentido, que de veras sepamos y conozcamos lo que es el ritual de decisión cristiana de adultos, que tiene ritos para los niños en edad catequética, para iniciarlos, que tiene pasos que se pueden aplicar en el proceso de la catequesis, una catequesis que se celebre, no nada más que se sepa, porque ya ni memorizan, entonces piensan que sabrán, porque ya no está de moda de saber adoctrinar, está bien, pero la celebras. ¿Sabes dónde están los pasos? ¿Sabes qué dice Enrique al respecto? Son aspectos que hay que tratar como comisiones. ¿Cuánto alcance tenemos? ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántas limitaciones nos ponemos para alcanzarlo? En este último aspecto de servicio puntualiza justamente sus límites y alcances territoriales y pastorales. ¿Por qué dice? A las comisiones episcopales no corresponde la ejecución de acciones en las diócesis o parroquias. Así que no piensen que porque llaman al padre Camín a darles un cursito, pues ya el obispo va a decir, sí, qué bueno, háganlo. O sea, es más complicado. Y le toca al obispo, no al padre Camín, o a cualquiera de que ustedes llamen, ¿no? Sino asesoría, animación, intercambio, iluminación y subsidiariedad. Yo diría que las comisiones de liturgia tendríamos que aprender a vender el producto, de veras, casi a saber cómo convencer a la gente de la riqueza de esto. A las comisiones episcopales, son un espacio de comunicación y discernimiento para apoyarse y seguir algunas líneas comunes. Yo agregaría, para aplicar lo que la iglesia quiere. La iglesia lo quiere. Señor obispo, pues qué bueno que a usted no le guste tanto la liturgia, pero la iglesia quiere. Usted es la cabeza de la iglesia, lléguele, ¿no? La iglesia quiere, no estamos trabajando solos, aunque a veces nos citamos un poquito como que no nos hacen caso, porque a veces eso pasa, ¿verdad? No estamos solos. Ahí está la Constitución, hay que conocerla. Ahí están las disposiciones de la Conferencia Episcopal Mexicana, de Sempali, hay que conocerlas. Es decir, aquí está, pero no soy yo, le sugiero porque aquí dice. Hay actividades que suponen acción de todas las diócesis, como el Congreso Eucarístico, la misión permanente, la campaña para una celebración digna de los sacramentos. La siguiente mejor ahorita no lo menciono. Y otras actividades son a nivel provincial o diócesis y entonces solo comunican, comparten materiales y experiencias. Perciben todo el bien que se está haciendo a la Iglesia con el apostolado ordinario, modesto y silencioso de las comisiones diocesanas y equipos parroquiales para la pastoral litúrgica. Estamos siempre hablando de la Sempali. Se informan mejor y actualizan acerca de los problemas y necesidades de las iglesias particulares. Ayer precisamente se estaba haciendo un diagnóstico, ¿verdad, Padre Carlos? Me parece, ¿no? Todo lo que hicimos ahí. Los hechos y acontecimientos nuevos en los que Dios nos interpela. Las tendencias de la religiosidad actual, con toda su carga de subjetividad, integrismo, superstición, afán de exterioridad consumista, bla, 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 bla. Por ahí se extendió, ¿no? Primero vino la devoción a San Judas Tadeo, luego la de San Charbel, y no sé ahora qué otra esté de moda. La muerte por ahí nos ha saltado por todos lados, ¿no? El culto a la muerte. Pero no basta decir eso, no basta decir no lo quiero, no basta decir no lo pongan ahí. Hay que estudiar qué se están queriendo decir. Dios te está interpelando, hay una necesidad detrás. Y como comisión tenemos la misión de conocerlo. Decirle al señor obispo, me está pasando esto, esta es nuestra propuesta. Si la quiere, que bien. Si no la quiere, usted es el obispo. Pero por favor, no me den cuenta. ¿Y cómo canalizar eso para un verdadero culto? Profundiza y se pone al día en los documentos de la Iglesia.
Buscan, comparten y ofrecen medios de formación, acompañamiento y maduración a los agentes y estructuras. Todo esto está en el escrito de la conferencia que ustedes tienen. Aquí nada más lo desgloso un poquito. Y concluyo. El grupo de los obispos que forman esta comisión episcopal para la pastoral litúrgica especifican el ser de esta comisión afirmando: somos un equipo de obispos elegidos por la SEM que velan por la vida litúrgica y piedad popular de la Iglesia que peregrina en México, y que podrán velar más o podrán velar menos también según sus colaboradores. Y yo creo también la capacidad que tengamos de hacerles ver con humildad las necesidades que se van captando y que ellos mismos nos piden que conozcamos. Su límite y alcance es que es función de los obispos. Pues sí, aunque nos manden a estudiar a Roma, no es nuestra función. Claro, hay quienes van a Roma, estudian, como Monseñor Tonanzi, ya conocen la liturgia y bueno, ya además puede ejercer la función, ¿no? Ojalá y otros lleguen. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Recordemos, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica que reside en la Sede Apostólica, y en la medida que termina la ley en el obispo. Ya lo habíamos visto más arriba, ¿verdad? Por lo mismo, inciso 3, nadie, aunque sea sacerdote, añade, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Hago un alto porque uno nomás abre el YouTube y bueno, sobran, ¿verdad? Sacerdotes que añaden, quitan, cambian por iniciativa propia. Yo creo que ya varios de ustedes han tenido el gusto de gozar de esas iniciativas que se aparecen en el YouTube. Ahí está la cosa. El principal desafío es que la comisión episcopal, dice la CEMPAL, para la pastoral litúrgica o sus 5 dimensiones es una sola. He ahí un reto. Por eso lo que se vaya realizando en el campo de las diversas dimensiones de esta comisión episcopal deberá ser impulsado y acompañado por todos los integrantes de la misma. Todos. Claro, es una lata estar informando, estar haciendo reportes, informes. Pues sí, pero esa unidad es indispensable, porque estamos colaborando con la Sede Apostólica, de quien parte la iniciativa de la reforma, no de nosotros. La Comisión de Pastoral Litúrgica y sus distintas dimensiones son presididas por uno de los miembros de la Conferencia Nacional o Asamblea Territorial de Obispos. Cada dimensión es también presidida por un obispo. La estructura organizativa para la pastoral litúrgica y sus dimensiones deriva de la organización de 1966, conocida como Comisión Episcopal de Litúrgica, Música y Arte Sacro, pero ahora quedó organizada con los encargados como sigue. Para que entendamos un poquito esta estructura, les confieso que a mí me costó un poco de trabajo, pero pues ese era mi trabajo, ¿verdad? Entenderla para mostrárselas. CEMPALE, obispos nombrados por la Conferencia Episcopal. Presidente de las 5 dimensiones, el excelentísimo señor Jonás Guerrero Corona, aquí presente con nosotros, y su secretario, que ya conocemos, Luis Arturo Guzmán Ávila. La dimensión de pastoral litúrgica, yo le puse entre paréntesis disciplina de los sacramentos. El director responsable es el excelentísimo señor obispo Víctor Sánchez Espinosa. En la de Musli, el director responsable del excelentísimo señor obispo Francisco Moreno Barrón. En el bienes eclesiásticos y artesanos, el excelentísimo señor obispo Florencio Armando Colín Cruz. En la dimensión de pastoral de santuarios, el excelentísimo señor obispo Felipe Salazar Villagrán. Y en la dimensión, ya no, es un cambio que no me hizo. Ok. En arte, sí, Dipasán, ¿verdad? Yo me voy a atrever a hacerle una vez la corrección. Ahí le corrigen el papelito después, por favor. El señor obispo
Ok. Muchas gracias. Como los cambios han sido recientes, a veces no ha sido fácil estar bien. Muy bien, muchas gracias. Disculpen. Pues aquí. Pues es que le estuve buscando en el internet, ¿eh? Creen que están muy actualizadas ahí las páginas del internet de la conferencia. Bueno, de ahí sigue la Comisión Provincial de Pastoral Litúrgica, bajo la coordinación de un obispo responsable elegido en esta ocasión por la provincia. De ahí tenemos la dirección de un presbítero responsable laico en la dimensión de liturgia y en las otras 4 dimensiones. Siempre puede ser un presbítero responsable y aquí ya entra laico. Luego le sigue la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica, bajo la coordinación de un presbítero coordinador designado por el obispo diocesano, que lo representa y coordina. Promueve, coordina y vigila la vida litúrgica de la iglesia particular, ya lo hace el Padre Serrano, y en las orientaciones de pastoral litúrgica, para la pastoral litúrgica que se dio ahora el día de ayer. Puede haber, aquí ya no se llama, si se fijan, aquí es un poco importante. Cuando estamos hablando de dimensiones en el ámbito de la CEPALI, se habla de un obispo que preside, un presidente, y de obispos responsables. ¿Okay? Ese es el nombre oficial y sí designa su limitación y su posibilidad. En cambio, la Comisión Provincial está bajo un obispo responsable y presbíteros o laicos responsables. Ahí se habla de responsables. Comisión de Pastoral Litúrgica Diocesana es un presbítero coordinador. No es ni jefe, ni presidente, es coordinador. Coordina a todos los demás. Y el nombre tiene su razón de ser. Que al fin y al cabo el jefe de la diócesis pues es el señor obispo. Necesita que alguien le coordine sus comisiones. Y de ahí viene un encargado. Ese es un cargo delegado, de comisionó, te encargó, ¿verdad? La pastoral litúrgica, la pastoral de arte sacro, la pastoral de bla, 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 bla. Te encargo, el señor obispo se lo dice al presbítero o al laico. Y de esa manera pues termina la organización de las dimensiones y comisiones. Yo creo, y por eso hice la introducción que hice, que les corresponde hacer todo lo que dijimos antes. Cada quien según su dimensión, según su comisión, necesita trabajar y colaborar de esta manera con su obispo y con la sede apostólica. Y bueno, ser piedrita en el zapato, como les guste, ¿verdad? Estar ahí picando la costilla al señor obispo para que se anime. Los objetivos pastorales de cada comisión de la CEPALI, conforme a la visión de la SEP, son los siguientes, mismos que también marcan sus alcances y al mismo tiempo sus límites. Cada objetivo se alcanza a través de ciertas metas, actividades y responsables para llevarlas a su realización en lugares y fechas específicas. Por eso esas ya no aparecen, ¿no? Ya las metas, actividades, responsables, lugares y fechas las tiene que determinar ahora la CEPALI en sus próximas reuniones. Pero los objetivos, pues más o menos ahí se siguen. Pastoral litúrgica: promover la celebración digna de la liturgia en las provincias y diócesis de México para lograr la participación fructuosa y la expresión de la belleza del ars celebrante. Este fue un objetivo del periodo pasado. Nos toca a nosotros aportar, animar, decir por dónde caminar, ¿verdad? Y en eso es importante que lo digamos. Es que no van a hacer caso, dilo. Es que no lo van a tomar en cuenta, impúlsalo. Para eso estás, ¿no? Sino que te quiten, que no quieren que digas y que impulses, es otra cosa. En la música litúrgica, impulsar y animar la música litúrgica en las provincias eclesiásticas de México. Este se fue a nivel provincial.
favoreciendo la comunicación entre los agentes de esta pastoral y ofreciendo alternativas de formación y crecimiento para dignificar las celebraciones litúrgicas, de modo que esto contribuya a la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Las alternativas de formación y crecimiento pues sí existen, pero existen porque existen en la diócesis, porque la diócesis le interesa, tiene ya la tradición de tener una escuela de música. Pero en este ámbito, tanto las comisiones como la dimensión necesitan trabajar por tener institutos de la misma comisión, no nada más diocesanos. Qué bueno que nos ayuden en Guadalajara, que nos ayuden en Colima, y que tenemos algunos maestros de música aquí y allá. Pero es cosa diocesana. Hay que trabajar todavía más, porque esto pasa en provincia y a nivel nacional. Tercero, cuidado de los bienes culturales de la Iglesia y arte litúrgico. Objetivo específico: colaborar en la conservación del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia con las iglesias particulares y los respectivos organismos episcopales para que se conozcan las obligaciones que derivan de su custodia, se cuiden los valores artísticos, se elaboren inventarios para uso ad intra. Asimismo, también cuidar y conservar la dignidad y belleza de las iglesias, sus objetos sagrados. Yo creo que aquí todavía habría que ir más allá, ¿verdad? Porque no nada más hay que conservar bienes o que los antiguos estén muy bonitos. Se siguen construyendo iglesias. ¿Qué estamos haciendo por ello? Sigue existiendo la necesidad de adecuar y adaptar algunos antiguos recintos a las nuevas celebraciones, a las mismas comunidades. ¿Qué estamos haciendo por ello? Santuarios y piedad popular. Objetivo específico: impulsar en los santuarios tanto la vida litúrgica como la piedad popular y lograr entre los rectores de santuarios la espiritualidad de comunión. Aunque bueno, yo sí quisiera decir que pues los santuarios y la piedad así como que necesiten mucho impulso, no. Vivimos en un pueblo sumamente religioso, solitos se impulsan, ¿verdad? Más bien habría que cargar la tinta más allá de la comunión. El hecho de que realmente sean centros donde la devoción, la expresión popular, las necesidades de la gente encuentren en las celebraciones litúrgicas de sus santuarios y de esas devociones la culminación y la fuente de su propia inspiración. Y para eso hay que trabajar todavía. Congresos eucarísticos: apoyar y acompañar la decisión del Santo Padre cuando ha convocado los congresos eucarísticos internacionales o de la SEM para los congresos eucarísticos nacionales, etcétera, 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 ¿verdad? Aquí ya nos decía el Padre Serrano también, parece muy atinada su propuesta y habría que tomarla en cuenta, ¿no? Se trata del culto eucarístico, el culto eucarístico fuera de la misa. ¿Quién le da seguimiento? Tan no le damos seguimiento que díganme, a ver, ¿cuántos signos eucarísticos nuevos se han compuesto en los últimos 50 años? ¿Conocen uno? Que no sea Altísimo Señor, cantemos el amor de los amores, es muy bonito. Bendito, bendito sea Dios. ¿Alguien ha musicalizado, ha intentado musicalizar la secuencia de Corpus Christi? O sea, el culto eucarístico fuera de la misa está olvidadito. Y es necesario, es una riqueza de la iglesia, es importante, lo habrán inventado en la Edad Media si ustedes quieren, pero tiene un sentido. Y ahí falta catequizar a los niños de las nuevas generaciones al respecto que decimos. Espero que esto ilumine un poquito más su conocimiento de las cosas. Concluimos que este esfuerzo organizativo debe siempre orientarse a los últimos fines trazados por la Iglesia en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y mencionados al principio de esta presentación, en orden a conseguir un proceso ininterrumpido de reforma. Proceso ininterrumpido. La intención del concilio fue iniciar, impulsar un proceso de reforma. No reformar y ya nos reformamos. Ya tenemos el nuevo ritual, ya nos reformamos. Ya conocemos las prenotatas, ya nos reformamos. Ya nos aplicamos, ya nos reformamos. No, hay nuevas generaciones, hay nuevas realidades.
El Papa Juan XXIII lo señaló cuando convocó el concilio. Estamos ante una situación como en los primeros tiempos de la vida cristiana. Y hubo quien dijo que el Papa había exagerado. Pero sí, pregúntenle a los chavos de las prepas secundarias de las zonas urbanas a ver qué saben de esto. ¿Qué entienden de esto? De veras, en cualquier ciudad, la más piadosa que sea, San Juan de los Lagos, les gusta, Tepatitlán, no, ellos andan con sus WhatsApps y sus teléfonos, sus tecnologías, sus computadoras. Esto, ¿quién sabe? Es toda una generación que se nos viene encima. ¿Qué va a hacer de los hijos de ellos? ¿Y qué vamos a hacer con los hijos de ellos? El Papa Juan XXIII se quedó chiquito cuando nos dijo que estábamos como en los primeros tiempos de la vida cristiana. Tengamos pues en cuenta esto, ¿verdad? En orden a conseguir entonces un proceso ininterrumpido de reforma, educación, catequesis, participación e inculturación de la acción litúrgica en México. Señores, muchas gracias. Aquí termina mi participación. Espero que sea. Les van a, no, bueno, las hojas me dijeron que ya están, no sé a qué hora se las vayan a entregar.